buenas tardes, hermanos. Gusto de saludarles. Sé que están todos con un poquito de calor. Bueno, el calor del Espíritu también dentro de nosotros, que sea más fuerte que eso. Amén. Y quiero bendecir sus vidas en esta tarde, porque hay una palabra que el Señor viene entregando durante este tiempo. Y quiero ser lo más sujeto al Señor, entregando esta palabra para ustedes y para toda la iglesia. Bendecirles y pedirles también que dispongan su corazón para recibir esta palabra, y para que esta palabra, que es justamente la instrucción pastoral que se me dejó, sujetarla a esa presencia, a esa autoridad del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Señor, después de este tiempo de comunión, este tiempo de adoración a tu nombre, este tiempo, Señor, de escribir en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, dejar que tu Espíritu ahí escriba tu verdad, tu justicia, tu palabra, tu revelación. Nos sometemos y nos sujetamos a ella, porque creemos que ella es verdad, porque creemos que ella tiene autoridad. Es esa espada que viene y que profundiza nuestra vida y que tiene la autoridad, la capacidad sobrenatural de producir las transformaciones más profundas que cada uno de nosotros necesita. Señor, dirígenos en este tiempo y abrimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros oídos a esa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Existen dos formas, o quizás más, pero en general podríamos describir dos maneras de poder darnos cuenta de la existencia de Dios. Dos formas. Digo, podrían haber más, pero creo que estas ilustran en general dos, cuando hay una revelación, cuando hay un temor. La primera, diría yo, que es la forma general, esa cuando una persona, ¿no es cierto?, en ese conocimiento de las cosas, en observar la creación, algunos quizás científicos o estudiosos también observan y miran el universo y pueden llegar a concluir que hay alguien que pudo hacer eso. Hay un Dios, hay un ser sobrenatural que tiene que estar detrás de esto. Y creo que esa forma y esa idea, digamos, que de alguna forma se puede concluir, tiene que ver con mostrarse o revelarse de una forma más general el Señor. O no, si esto de alguna forma alguien lo tiene que haber, el mundo no puede estar operando de esta manera, tiene que haber algo detrás. Pero esa forma es una forma, yo diría, quizás teórica, es una manera de ver a Dios de manera quizás no tan cercana. Pero la otra forma es cuando tú le conoces. La otra forma es cuando tú observas al Señor, pero como un Padre, como un Señor, como un Dios de tu vida. Si alguien me puede mover, a ver, lo voy a mover yo mismo, porque me está volando las hojas y no me puedo mover mucho. Gracias, Cevita. Ahí sí, no importa el calor, pero si no, gracias, muchas gracias, Sebastián. Ya, gracias. No, fantástico. Gracias, Pastor Delfín. Ahí sí, pues, ahí sí. Como les decía, esa forma en donde uno conoce al Señor de una manera distinta nos permite a nosotros entender y conocer al Señor como alguien cercano, como ese papá, como ese Señor que viene a nosotros y que en ese entendimiento de las cosas Él se va mostrando a nosotros.
Cuando yo pensaba en esto durante estos días, me emocionaba porque decía, Señor, cuando tú nos llamas, cuando nosotros atendemos a ese llamado y te conocemos a ti como un papá, entramos en una dimensión que nos sorprende. Es algo tan grande y por eso digo, me emocionaba porque no nos damos cuenta, porque no solamente ese movimiento interno en nuestra vida que nos sacude, que nos trata, que nos quebranta y que nos muestra al Señor como un Dios, como un Padre, como un Salvador de nuestra vida, como aquel que está a nuestro lado, aquel que viene a nosotros a producir un arrepentimiento y nos damos cuenta de nuestra condición de pecado y comenzamos a conocer al Señor. Y cuando nos comenzamos a adentrar en ese diseño, viene una tremenda sorpresa, viene algo tan grande, tan maravilloso, porque pensamos que eso es todo. Y recién ahí comienza. Es como cuando llegamos a un lugar y abrimos una puerta y nos damos cuenta que hay una tremenda apertura, algo totalmente impresionante que es para nosotros. Digo esto porque cuando Él nos hace parte, cuando Él nos llama y cuando podemos entender quién es Él, entramos en esa puerta del atrio y nos damos cuenta que hay algo inmensamente maravilloso que tiene que ver con esos procesos que Él ha establecido. Wow. Y yo decía, Señor, ¿cómo a veces no nos podemos dar cuenta quizás de la profundidad de esto? Porque cuando Él nos llama, ahora nos comienza a tratar para que comencemos y seamos convertidos en una generación celestial. Wow. O sea, no solamente nos trae, sino que nos quiere hacer participantes de su deidad. No solamente nos perdona, nos limpia, nos hace sus hijos, sino que ahora quiere que nosotros seamos parte de eso celestial. Y eso como que es algo impresionante. No sé si usted logra entender la dimensión de esto, pero no es que solamente nos trae, sino que nos quiere llegar a conformar a la altura de lo celestial y de lo eterno. Es algo impresionante. Es algo que a mí me sacude. O sea, yo digo, Señor, ¿cómo tú nos traes a tu nombre y ahora nos quieres conformar en una generación celestial, Señor? ¿Cómo quieres hacer en nosotros que se engendre el Hijo, el Cristo, perfecto, puro, completo? Y cuando nos adentramos ahí nos damos cuenta que hay un caminar, que hay un diseño, que hay una gloria, que hay un mover y que eso está preparado y eso está diseñado para nosotros. Y que a través de ese trato, de esa característica de diseño que Él ha dispuesto para nosotros, nos va transformando, nos va cambiando, va poniendo su identidad en nuestra vida y va colocando su ADN celestial. ¿No les parece impresionante eso? No se puede entender. Y se me venía la palabra del apóstol, decía que el evangelio es locura, pero claro que es locura. ¿Quién va a entender esto? ¿Cómo vamos a entender estas cosas, hermano? ¿Cómo podemos explicar al mundo de que estamos convirtiéndonos en una generación celestial? Que sí, el Señor está poniendo ese ADN, esa esencia, esa sustancia de Él en nosotros, nos está transformando paso a paso, trato a trato, proceso tras proceso, para llegar a conformar el Hijo completo y perfecto. Aleluya. Señor, yo decía y me emocionaba, nos invitas a tu casa y nos quieres hacer parte de tu gloria. A nosotros,
a nosotros, mirémonos nosotros quiénes somos. No, Él nos quiere hacer parte de su gloria. Entonces yo decía, ¿cómo puede haber rebeldía en nuestra vida no queriendo participar de ese trato? Creo que Noé representa, estimados hermanos, justamente esa figura donde se engendró el Hijo. Noé, tal como lo hemos venido escuchando, muestra claramente cómo a través de esas 10 generaciones se va desarrollando, se va manifestando la obra de Cristo hasta llegar a ese hombre celestial completo y maduro. En cada generación, en cada proceso, desde Set hasta llegar a Noé, hay una característica, hay un atributo del Señor, hay un establecimiento de su gloria en nosotros, hay un trato, hay un entendimiento especial que nos va construyendo en nuestra vida esa genética celestial. Entonces podemos decir que ahí, en ese momento, a través de esos tratos del Señor, Él va mostrando su gloria en nuestra vida. Y en la 9ª generación, en Lamec, dice la palabra que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó por nombre Noé, porque dijo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Y la tierra que Yahweh maldijo hace referencia, sabemos todos, a la Adamá, a la tierra rojiza. Entonces vemos en este hombre, en este Noé, la figura perfecta de Cristo, reconciliando a nosotros con Él. Vemos la reconciliación plena del hombre con Dios, colocando entonces al hombre en ese estatus, en una posición de huerto, en una posición de labrar, en una posición de guardar. Yo decía, Señor, si nosotros realmente dimensionáramos lo que tú quieres hacer con nosotros, si nosotros dimensionáramos realmente la gloria tuya que quieres mostrarnos a nosotros, no nos opondríamos jamás a tus tratos, no pondríamos resistencia. Por eso dice, cuando el Señor nos va conformando y va tratando nuestras vidas a través de todas esas generaciones, conformando la generación celestial, es porque nos quiere reconciliar con Él. Nos quiere volver a ese momento cuando Él nos creó, cuando no había pecado, cuando había una conexión perfecta y plena en Él, cuando el hombre podía entender realmente y ver directamente al Señor. Yo decía, Señor, no miraste nuestro pecado, te entregaste por nosotros, moriste, nos transformaste y ahora nos quieres volver al Edén. Nos quieres poner ahí en esa posición de huerto. Así como lo especifica Génesis en el capítulo 2 y en el versículo 5 dice, cuando la escritura dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces aquí vemos que Noé tomó un camino que no se corrompió. Y ese camino lo pone en esa posición de huerto. Esa posición de huerto es para todos. Esa posición la pueden adquirir todos. ¿Están todos en esa posición? Por supuesto que tiene que ver con ese desarrollo, con esa conformación de esa generación que nos va a redimir, que nos va a llevar, que nos va a transformar para ponernos en esa posición de reconciliación perfecta con el Señor. Pero yo me preguntaba, y les hago la pregunta a ustedes en esta tarde: ¿hay personas que pasan tiempo o pasamos tiempo en la misma posición? Si yo preguntara en esta tarde,
¿cuántos de los presentes tienen más de 2 o 3 años en el Evangelio y conocen al Señor? Seguramente muchos van a levantar la mano. Pero yo preguntaría, ¿cuál es tu posición? ¿En qué posición te encuentras? No puedo entender por qué muchas veces nos quedamos detenidos en una posición de no avanzar. Es decir, estacionados, como encapsulados, como escondidos, como queriendo pasar desapercibidos, como queriendo ocupar una posición de comodidad aparente, donde si nos miramos y analizamos nuestras propias vidas, estamos en la misma posición de un año atrás, de 2 años atrás, de 3 años atrás. Y el proceso que Dios ha establecido para nosotros, que es glorioso, que es maravilloso, que es eterno, que es sublime, no lo hemos considerado. Lo hemos mirado en menos, no lo hemos entendido. Nuestros pastores tienen una forma un poquito más directa de darnos a entender aquellas cosas. Pero usted entiende lo que el Señor nos está mostrando. Yo no puedo entender por qué muchas veces nos quedamos estacionados ahí. Es porque realmente no hemos entendido la gloria que el Señor quiere poner, la gloria de Cristo en nuestra vida. No hemos comprendido lo glorioso que es esto, lo impresionante de compartir la deidad, lo celestial en nuestra vida. Nuestra vida, sin duda alguna, habla de nuestros errores, habla de nuestra realidad. Tu vida habla de quién tú eres. Y yo te pregunto, ¿quién eres tú en tu vida? Me lo preguntaba yo también, ¿quién soy yo? Seguimos ahí estacionados, amparados en una serie de argumentos en los que a veces nos apoyamos y que usamos como una vara propia, personal, para defendernos. ¿Y qué estamos haciendo en nuestra casa? ¿Qué del encargo que el Señor nos hizo? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Aquel encargo que nos entregó, aquella responsabilidad que tenemos frente a Él. Muchas veces nosotros condicionamos nuestros procesos con argumentos de la tierra, y aquellas cosas que en un principio parecían dudosas, aquellas que no eran correctas, las hemos llegado a establecer como una verdad. Muchas veces uno conversa o uno mismo se mira y está teniendo un argumento absolutamente erróneo, falso y acomodado, y uno lo tomó como una verdad, lo estableció como una verdad, lo normalizó. ¿No nos damos cuenta que eso es algo del mundo? Si hoy día observamos el mundo, tiene muchos elementos donde se han ido normalizando cosas equivocadas, cosas erradas, cosas pecaminosas como buenas, como correctas. Pero nosotros a veces, de una manera sutil, estamos normalizando elementos en nuestra vida que no están bien y que nos dejan estancados. Nos pasa normalmente con nuestras relaciones familiares. Conocemos y sabemos cuáles son las cosas que hay ahí, pero las normalizamos. Creemos que es correcto a lo mejor generar ambientes de violencia en la casa, responder de una manera hiriente hacia la otra persona y llegar acá y levantar los brazos como si fuera algo normalizado, sin temor del Señor, como diciendo: Señor, aquí estoy para servirte, para alabarte, pero tenemos claro que aquellas cosas que estamos viviendo en nuestra casa, en nuestra vida, en el trabajo, no son correctas. Distinto es cuando hay un arrepentimiento y venimos al Señor y nos derramamos en el Señor. Aquí estoy, y cambiamos. Pero no, seguimos muchas veces haciendo las mismas cosas, repitiendo los mismos patrones, estacionados, estancados, encapsulados en aquello, y no somos capaces de poder arrepentirnos. Yo decía: Señor, esta gloria tuya, ¿cómo la despreciamos? Es algo muy complejo, muy profundo de poder entender realmente estas cosas.
Nuestras mentes se han cauterizado. Nuestras mentes están, nuestros circuitos neuronales que están dañados no han sido reparados porque nosotros seguimos en esa condición. Nuestras ofrendas al Señor, nuestra propia vida como tal y nuestros recursos los tenemos sujetos muchas veces. Y sabemos que tenemos que entregarle al Señor nuestras ofrendas, por ejemplo, nuestros diezmos, y estamos años tratando de entender eso y no lo hacemos. Y yo decía, Señor, ¿por qué somos tan porfiados nosotros? ¿Por qué no entendemos tu proceso? ¿Por qué nos quedamos entrampados en esas cosas, amarrados, y no vamos conformando en nuestra vida esa generación celestial que se proyecta en Noé? ¿Cómo habla tu vida de quién eres? ¿Qué estamos haciendo? Dice que el hombre que fue puesto en el jardín del Edén se describe como un ich, un heredero, aquel que está en condiciones de entrar en una posición espiritual de huerto. Es una posición de reposo. Es una posición de un hombre que ha sentado cabeza en Cristo y que por lo tanto está en el reposo de Cristo. Vemos entonces que efectivamente en Noé se engendra Cristo, porque es el resultado de todos los procesos, desde la generación, desde la partida de Set como sustituto hasta llegar allá. 10 generaciones, proceso completado. Y se establece, por lo tanto, y se conforma un trabajo generacional del Señor en nuestras vidas y en la vida de Noé, en donde se establece claramente la figura de Cristo en la vida de Noé. Qué impresionante lo que dice la palabra en Génesis capítulo 6, en el verso 9, cuando dice que Noé era un varón justo y perfecto. ¿Se acuerda de ese versículo que dice que no hay justo en el mundo ni aún uno solo? Pero acá dice que Noé es un varón justo y perfecto. Y esto tiene que ver con que se ha conformado Cristo en su vida. Esto tiene que ver con que esa naturaleza perfecta, completa del Señor está asentada y completada en Noé. Y por eso es un hombre justo, porque es Cristo que está revelado. Es una figura de Cristo. Y dice que también él caminó con Dios y engendró a 3 hijos. Engendró a 3 hijos. Un fruto, un establecimiento de un fruto. Un varón que entra en el reposo, que toma cabeza en Cristo, evidencia frutos, muestra resultados concretos. Es un hombre que a través de cada uno de sus hijos, Sem, que está revelando esa autoridad completa del Señor en su vida, ese carácter de Cristo, esa fuerza y esa autoridad de Cristo. En Cam, ese hombre efervescente en el Señor, caliente con la presencia de Él, fuego de su corazón, entregándose al Señor. Ese Jafet, que significa que se expande, ese carácter de la generación celestial. Pero sí o sí, cuando se establece la presencia de Cristo, es imposible que no haya juicio. Tiene que haber una separación, tiene que haber un juicio, tiene que haber una diferenciación de lo que está corrupto y de lo que se ha corrompido. No puede sostenerse la gloria del Señor frente a la maldad. Dice Génesis en el capítulo 6 y en el verso 13, dice que la tierra se había corrompido delante de Dios. ¿Y qué pasaba? Estaba llena de violencia y de maldad. Y la miró Dios y vio que estaba corrompida, porque toda carne había desviado su camino sobre la tierra. El verso 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Aquí vemos que cuando se establece la justicia de Cristo y aparece ese varón completo, eterno,
y que revela a Cristo en su totalidad, va a venir la conmoción, sin duda alguna. Se va a establecer una justicia. Se recibe, por un lado, el pago de la muerte para lo que está corrompido, y se ve la justicia, por otro lado, separando a aquel que tomó el camino. La fe de Noé abrió las compuertas de las aguas, y vimos que las aguas del abismo y las aguas, las cataratas del cielo, trajeron ese juicio a todo ser viviente que se corrompió. Nuestra fe, hermanos, en el Señor necesariamente va a traer ordenamiento y juicio en nuestra vida. ¿Se entiende? Nuestra relación con el Señor no pasa desapercibida en nuestros actos. La conformación de Cristo en nosotros va enfrentando la maldad y la va juzgando en la casa. Es inevitable que cuando nosotros vamos avanzando en Cristo, va retrocediendo la oscuridad y se va haciendo juzgada. No podemos seguir de la misma manera, y por eso lo decía al principio, como estábamos un año atrás o 2 años atrás. Es imposible, porque cuando va avanzando la conformación de esa gloria celestial en nosotros, va retrocediendo la maldad y el pecado, y nos encontramos entonces frente a un juicio, frente a una separación. Y muchas veces lo hemos compartido acá como ejemplo. Muchos de ustedes se han ido dando cuenta en el tiempo que aquellas cosas que le acomodaban antes o que las encontraba, entre comillas, normales, hoy, a través de ese proceso que el Señor ha hecho en las vidas de ustedes, han visto la luz, han visto la realidad. Dicen: eso no me conviene, de eso no participo, eso no está correcto, eso no está bien. Aquellas cosas que están normalizadas en las culturas, en las sangres, en las generaciones, a veces esos engaños, esas mentiras o esas formas de ser, cuando vamos avanzando en el Señor, es inevitable que se produzca la confrontación y vaya retrocediendo y se vaya generando juicio. El problema es que realmente cuando se conforma a este Señor, ya hay una separación total. Podemos irnos despegando, pero en algún momento hay una separación absoluta entre lo corrupto y lo incorrupto. Hay un enfrentamiento con el pecado. Y hay una palabra que me la encontré, pero muy completa en esto, que nos habla y que justamente había estado por esas cosas del Señor leyendo. Está en Lucas 12 y creo que ajusta perfectamente a esto. Lucas 12 dice en el verso 51, si no me equivoco, por ahí 50-51, dice: el mismo Señor Jesucristo, hablando de esta situación, dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Qué les parece esa pregunta de nuestro Señor Jesucristo a la multitud a la que le estaban alrededor de él? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de la respuesta del Señor Jesucristo pensando en este contexto del que estamos hablando? Dice el Señor: os digo que no, sino disensión. Y disensión es un desacuerdo profundo que rompe la unidad de un grupo y que genera conflicto, división o enfrentamiento. Y el Señor dice: no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, dice, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué le parece esa palabra? ¿Acaso Dios viene a destruir la familia? ¿Acaso Dios viene a disolver lo que Él mismo estableció? Encontré que esta palabra es muy adecuada porque nos pone en aquella situación donde se comienza a generar una separación aún de aquellas cosas que podemos considerar casa o familia terrenal.
aquellas cosas que comienzan a enfrentarse en la vida y que tarde o temprano, a lo mejor muchos de ustedes en esta tarde están separados de su familia, porque llegaron a un punto donde ya no puede haber conexión. Lo que nos está hablando el Señor aquí es que esa separación es una separación total. Cuando se enfrenta con la verdad y con la justicia del Señor, todo lo que no se acomoda, no se apega, no se sujeta al Señor, se tiene que ir. Por eso, por otro lado, la palabra dice en Apocalipsis que no seas tibio, más bien si eres frío o caliente, pero no tibio. Y nosotros tenemos que ser de una sola palabra, o nos decidimos por el Señor y nos ajustamos a Él, y frente a esa decisión tendremos que tomar decisiones difíciles y complejas que pueden llegar incluso muchas veces a enfrentar la sangre, a enfrentar el pecado. Por eso el Señor dice en Lucas 12 de que Él ha venido no a traer paz, porque viene a confrontar la maldad, porque viene a confrontar el pecado, porque viene a confrontar las tinieblas. Y por eso esta conformación celestial que se completa en Noé justamente nos va sacando, nos va separando, nos va limpiando, nos va transformando hasta conformarnos ahí en esa figura de Cristo en nosotros. Muchas veces tenemos que preguntarnos por qué hay tanta destrucción también en nosotros y en nuestra vida, por qué las cosas no nos resultan bien. Y a veces tiene que ver con nuestra desobediencia, con nuestra falta de sujeción al Señor. Muchas veces queremos hacer pasar un proceso del Señor por una situación que no es un proceso, sino más bien una desobediencia, una falta de sujeción al Señor. Y queremos pasarla por proceso. No, estoy viviendo un proceso. El proceso de las propias decisiones erradas que hemos cometido. Pero el Señor es tan bueno que aún esas cosas la usa para darnos a conocer su gloria y su amor y su bondad. Qué grande es el Señor cuando, estando en la oscuridad, muchos de los que están presentes quizás en una soledad, o mujeres o hermanas que están solas, hoy día lo compartíamos algo en el discipulado, cuando llegan al Señor se han dado cuenta o se dan cuenta y abren sus ojos que no están solas, que está el Señor con ellas. Pero la oscuridad y la maldad les ha mentido por años creyendo que están solas, que están desamparadas, y ahí viven en una angustia. Pero cuando llegan al Señor encuentran que está el Señor con ellos. Y abren una luz, abren una esperanza, abren un entendimiento distinto y hay una conexión con el cuerpo. Pero el enemigo, a través de su base llena de escombros y ruinas, que esa es la base del mundo, una base de escombros, una base que no se sostiene, una base volátil. Pero cuando venimos a los fundamentos del Señor, tenemos algo permanente, fijo y eterno, en lo cual nos podemos apoyar. ¿No ha experimentado usted la bondad del Señor en su vida, en esos procesos, cuando estaba solo o sola y ahora se siente que está el Señor con usted fortaleciendo su vida? Cuide lo que ha ganado, cuide lo que ha ganado en Cristo, atesore lo que tiene, no vuelva atrás. Muchas veces ganamos en Cristo ciertas áreas de nuestra vida y perdemos, no valoramos aquellas cosas que tenemos. Valoremos, cuidemos lo que el Señor nos ha dado. Aquella ganancia que hemos tenido en Cristo, cuidémosla, protejámosla y sigamos avanzando. No nos quedemos ahí. No miremos en menos la gloria, la manifestación de Cristo en nosotros, en nuestra casa, sino que seamos conscientes de lo que hemos ganado. Si tenía ese deseo profundo en buscar su presencia día a día, no perdamos eso, continuemos adelante. Porque muchas veces nuestra carne nos va a jugar en contra. No va a estar el sentimiento, no va a estar el deseo, pero la voluntad del Espíritu tiene que primar. Sigamos buscando la presencia del Señor, aunque las cosas estén en contra, aunque los tiempos no sean favorables, aunque el corazón me diga lo contrario. No perdamos lo que hemos avanzado en la fe, no perdamos lo que hemos logrado en Cristo en la fe. Sigamos caminando, porque ahí se va a manifestar la justicia de Dios cuando se completa esa obra en nosotros. ¿Sabe por qué no se ha cumplido la justicia del Señor? Porque se tiene que cumplir sí o sí en nuestro entorno, porque la iglesia no ha sido capaz de avanzar de acuerdo a lo que Dios ha establecido.
Y por eso que muchas veces vemos cómo con la bondad y la misericordia de Dios, el Señor, ¿no es cierto?, a veces, y hemos visto en nuestro propio país, cómo se iba estableciendo también aquellas cosas y tintes de maldad en medio de la sociedad. Pero la iglesia tiene que ponerse en su lugar. ¿Y quiénes son en la iglesia? Somos nosotros. Tenemos que ser capaces de retener lo bueno. ¿Usted está cuidando lo que el Señor le ha dado? Porque a veces es complicado conversar con algunos de ustedes, o uno mismo decir, hermano, mire, en realidad ahora ya no siento lo mismo que antes, he tenido algún retroceso. Es porque no ha cuidado, es porque no se ha sujetado al Señor, es porque no ha entendido el proceso y no ha sabido guardar. Pero esa separación que se establece en el arca viene a mostrarnos un diseño que nos rescata, que nos transforma, que nos lleva a una dimensión celestial. Noé era un hombre que ya tenía una dimensión celestial conformada en su vida. Un hombre que estaba despegado de la tierra. Lo conecto con aquellos versículos del Maestro de nuestro Señor Jesucristo que dicen: no os afanéis por qué habéis de comer, por qué habéis de vestir, porque todas esas cosas Dios se preocupa de las aves, qué sé yo, y de nosotros con mayor razón. Y nosotros estamos tan angustiados, tan a veces preocupados, afanados, porque seguimos pegados a la tierra, seguimos pegados a nuestras capacidades, seguimos pegados a nuestros negocios, a nuestras ideas, y no nos despegamos nunca. Cuando logramos despegar algo, luego lo volvemos a conectar y retrocedemos. Despeguémonos. Noé es un hombre que se despegó de la tierra y tiene una mente celestial. Los pastores hablaban de una mente sana, pero yo le quiero poner una mente celestial. Porque no es una mente que se fundamenta en ningún principio de la tierra. Porque necesariamente los principios celestiales se enfrentan a los principios terrenales. Porque los principios terrenales nos empujan a una vida deplorable, a una vida oscura y a una vida sin Cristo destinada a la muerte. Pero los principios celestiales cambian la mentalidad y modifican las estructuras neuronales de nuestro cerebro, que ha estado dañado por tanto tiempo y que el Señor ha ido enderezando y corrigiendo para que veamos su luz y para que veamos su gloria manifestándose en nosotros. Pregunto, ¿ve usted la gloria? ¿Ve la mano del Señor en su día a día? ¿Lo ve? ¿Ve que Él está a su lado? ¿Ve que Él está caminando con usted? ¿Se da cuenta que Él lo está cuidando, lo está protegiendo, lo está llevando, también lo está corrigiendo? Qué importante es detenerse en el día y comenzar a ver la mano de Dios. No vivir como un animalito, perdónenme, como que uno, tengo el aire, no, sino que ser conscientes de lo que el Señor nos está entregando diariamente, su mano acompañándonos, su mano fortaleciéndonos, su mano dándonos la autoridad que necesitamos para vencer toda dificultad, toda prueba, toda tentación en el nombre del Señor. ¿Y por qué retrocedemos? El arca, hermanos, trae un diseño espiritual completo. Cada material del arca es el reflejo de esa obra espiritual del diseño del Señor. Cada elemento de la palabra del Señor nos habla de una verdad. Dice el arca, ¿no es cierto? En Génesis 6, verso 14, dice: hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro, por fuera, y de esa manera le harás 300 codos de longitud. 300 habla de una obra consumada, de una obra completada, de una obra madura, un proceso generacional hecho. ¿Qué es lo que había detrás de Noé? 10 generaciones que habían transformado y habían conformado una generación. Este 300 habla de eso. Yo decía: Señor, en todas estas cosas está tu gloria, está tu revelación. Aleluya. Dice después, dice de 50 codos de anchura. Los 50 codos tienen que ver con aquella capacidad espiritual que nos permite discernir las semillas, tener un entendimiento, distinguir el orden, no pasar por alto de manera inocente aquellos ambientes que no son. Saber distinguir las cosas. Noé, un hombre completo en Cristo, discierne lo que está detrás. Es capaz de darse cuenta de las cosas. No es aquel que mira con inocencia la maldad solapada del diablo tratando de destruirnos, creyendo que ahí no hay nada detrás.
oh, mira, si en realidad no hace tan mal esto o lo otro. O nosotros que somos padres, que nos ha tocado corregir a nuestros hijos, no, que participen de eso o que participen de lo otro. Todos lo hacen, no es tan malo, son buenos niños. Y comienza a adentrarse la oscuridad en nuestra casa. Pero el hombre que tiene ese 50, ¿no es cierto?, tiene que ver con que discierne lo que está detrás. Puede entender en su vida aquellas cosas que están escondidas muchas veces y que no las vemos, pero cuando hay ese discernimiento, el Espíritu Santo te revela dónde está verdaderamente la realidad. Y vemos hoy día cómo la mentira y el engaño está solapado, metido en distintos elementos, en distintas partes, en distintos frentes en nuestra casa, con nuestros hijos, en la cultura, en la sociedad. En el momento de hoy, en muchos frentes está entrando la maldad de manera inocente. Sin embargo, ese hombre que habla, que anda en el Espíritu, es capaz de entender. Es capaz de darse cuenta también en lo material. Cuando está desarrollando alguna cosa, darse cuenta que no se transforme eso en algo que lo separe, en algo que lo aparte, o en algo que lo va a llevar a una posición mayor también de madurez en el Señor porque se ha entregado al Señor, o a lo mejor a no equivocarse y disolverse en una decisión equivocada. Es el Espíritu Santo que nos va mostrando cada paso en nuestra vida, en distintas etapas de nuestro ser, de nuestro desarrollo, en los niños, en los jóvenes que van tomando decisiones de vida, de estudiar, de quizás unirse con alguien en una relación más profunda, no sé. En todas las decisiones tiene que estar esa semilla que puede discernir si esto me conviene, si esto no me conviene, si es del Señor, si está realmente su gloria manifestada, si está su voluntad. Y si no lo entiendo, lo consultaré, lo veré. Pero es un hombre que tiene claro aquello. Dice que tiene 30 codos de altura. Los 30 codos son la vara, esa vara que nos sujeta del Señor. Esa vara que también vemos en José y que hemos visto en el desarrollo de su vida. Ese 30 nos habla de tener una palabra siempre en nosotros. Una palabra que nos afirma, una esencia. Ese etzem que decían los pastores, ese etzem, no sé si usted escuchó esa palabra y se acuerda lo que significa. Ese etzem, ese hueso, esa esencia, esa sustancia del Señor, ese ADN, esa conformación de Él en nuestra vida que se va generando en nosotros un ejad, una unión perfecta, completa en Cristo Jesús. A través de esto, a través de esa vara, nosotros también vamos conformando esa palabra de nosotros en nuestra mente y en nuestra vida. Tenemos el apoyo de Cristo en todas las cosas de nuestra vida. Yo compartía esta semana con mis hermanos del discipulado de varones y les decía, hermanos, qué importante que usted tenga una palabra en que apoyarse este año. Que vayamos aprendiendo y vayamos entendiendo la importancia de siempre tener una palabra que nos apoye durante el año, durante alguna etapa, durante alguna situación. Siempre una palabra que está a nuestro lado para que no desviemos el camino. Esta ventanilla de luz nos habla de la revelación espiritual, de la obra del Espíritu, de la lámpara que se muestra a la luz y que al estar, ¿no es cierto?, en un hombre que está en el reposo del Señor, es posible visualizar la luz que nos alumbra del Espíritu. Esa gloria del Señor revelada a través de la manifestación del Espíritu que nos da entendimiento y luz acerca de las cosas. Y por último, los 3 pisos. Y aquí hay un misterio en realidad, que hablan también de los 3 cielos, dijeron. ¿Se acuerdan de eso los pastores? Yo estoy haciendo un repaso de eso, para que ustedes entiendan que van conectando con las cosas que hemos hablado. Y es un poco una consolidación de la instrucción que me dio. Y por lo tanto, esos 3 pisos hablan de los 3 cielos. De los 3 pisos del arca también relacionados con los 3 hijos de Noé. De Sem en el piso superior, de Jafet y finalmente de Cam. Hablamos entonces de un hombre que tiene su mente sana. Y por lo tanto una persona que tiene una mente sana, una mente celestial, necesariamente también va afectando los ambientes en donde se mueve. ¿Cómo están los ambientes en tu casa? Cuando compartes, cuando hablas con los demás, cuando te desarrollas, cuando te relacionas con los que están a tu lado, ¿con qué ambiente te estás conectando? ¿Qué cosas nos atraen?
aquellas cosas que no están establecidas en la palabra del Señor y que nos atraen, están mostrando entonces que nos falta proceso en nuestra vida. Porque efectivamente una mente puesta en el Señor, una mente celestial, finalmente, ¿no es cierto?, nos va a permitir sanar y cambiar nuestros ambientes. Separarnos de aquellos ambientes que no son del Señor y conectarnos con esos ambientes celestiales. Esos ambientes donde somos casa. Esos ambientes donde podemos tener la confianza de poder ayudarnos unos con otros. El tener esa confianza, esa tranquilidad, esa comunión entre nosotros, de poder compartirnos las cosas. Yo me pregunto, ¿realmente somos una casa de verdad? ¿Tenemos esa comunión entre nosotros? Cuando pasamos una dificultad, estamos ahí para ayudar al otro. Sabemos, conocemos lo que está pasando el hermano o la hermana que está viviendo una situación. Esa comunión que tiene que ver justamente con la unidad que da la gloria de Dios manifestada en nosotros. Está ocurriendo, nosotros entendemos lo que está viviendo el hermano o la hermana. A lo mejor una iglesia donde hay 200, 300 personas, quizás no tenemos el entendimiento de todos, pero los que están ahí cercanos en el discipulado donde nos movemos, ¿estamos viviendo esa vida o nos estamos juntando solamente en la semana, un día a la semana, para hablar de la palabra y no tener consideración de lo que está pasando con el hermano o la hermana que está a nuestro lado? Estamos generando nosotros, los que somos discipuladores por la gracia del Señor, estamos generando esa confianza, esa palabra, estamos entregando esa palabra en donde se nos vea no como una persona que está ahí como para corregir solamente o para dar una instrucción, sino una persona en la que yo me puedo apoyar y en una persona en la que yo le puedo compartir mi dolor y puedo estar con él o con ella, apoyarlo y ayudarlo. De eso se trata, una mente que puede funcionar bajo un gobierno del Señor. Refleja en realidad nuestra mente, lo que somos, el ambiente que tenemos, la casa, las decisiones que tomamos. Todo habla de aquello, el estilo de vida, las formas de ser, los comportamientos, las reacciones. Esas reacciones que a veces hemos normalizado, que no son del Señor, que nos llevan a veces a herir a otras personas, los entendimientos, los temores, esos miedos que nos salen de nosotros, las motivaciones, las convicciones, las ideologías, etcétera, etcétera. Todas esas cosas hablan de lo que hay en nuestra vida. Importante entonces, en Génesis capítulo 7, habla también de algo que nos conecta con la vida de Noé y que hemos venido hablando el día 17. El año, dice el verso 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Vuelvo a leer esta parte. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, importante ese día, importante tenerlo en cuenta, importante no pasarlo por alto. El que tiene oídos para oír, que oiga. Importante entender esta profundidad del 17. En aquel día, dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en ese mismo día, importante también entender esto. ¿Qué pasó? Entró Noé, entró Sem, entró Cam, entró Jafet, los hijos de Noé y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos entraron con él en el arca. Entonces vemos aquí y nos habla justamente de la separación, porque acá se genera algo importante en este día 17. Se rompen las aguas, se abren las puertas del abismo para soltar las aguas, y las cataratas del cielo también expulsan las aguas. Pero también se produce por otro lado este Tzem que habla de la unidad, donde se junta, ¿no es cierto?, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, y se transforman en uno solo, en una sustancia, en un ejad, en un Tzem. Y se produce la separación entre lo corrompido y lo que no está corrompido. Importante entender el día 17 en Noé, porque esta revelación del día 17 habla básicamente de 3 cosas. De por un lado, ese Tzem que se conforma, por otro lado dije la separación, y por otro lado la obra del juramento, el hacerse perfecto en él,
De eso nos habla el Etzén, de un Dios que nos separa y que nos saca, y que entramos en el arca, entramos en un nuevo, en una nueva convicción, en un nuevo contexto, donde somos apartados y entramos en una dimensión celestial eterna. Mientras que pasa con la otra generación, cae un juicio y es una generación que muere. Esa es la separación. Se generó el día 17. Impresionante también ver después cómo las cosas, aquellas que están ordenados, comienzan a entrar en el arca. Dice, todos los animales silvestres según sus especies, todos los animales domesticados según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, según el orden del Señor, sacar y nequivá, por decirlo de otra manera, de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Un ordenamiento del Señor, un etzem que se produjo acá, en esta separación. ¿Y qué pasó después? No solamente el día 17 del mes segundo, como dice acá, sino que en el capítulo 8, después que estuvieron, ¿no es cierto?, recordar ustedes, y nos damos cuenta también de que esto no es una historia. Porque también yo lo pensaba y decía, Señor, a veces nosotros pensamos de manera involuntaria por nuestro inconsciente, porque siempre quizás lo hemos visto así o de una u otra manera, de que estas son historias, pero esto no es una historia, esto es un diseño celestial. Esto es algo que está ocurriendo hoy día en nosotros. La separación es algo que está latente hoy día en nuestra vida. El arca de Noé no es un acontecimiento histórico en donde estamos sacando enseñanza de ese momento en la historia. Es un proceder del Señor en nuestra vida. Y por eso es importante entenderlo y sacar cada uno de los elementos que aparecen en este día, el día 17. Dice el capítulo 8, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Dice, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y el verso 4 dice, y reposó el arca en el séptimo día, nuevamente a los 17 días del mes. Tenemos el día 17 cuando parte la separación, y tenemos el día 17 cuando ya se posa sobre tierra el arca. Elementos que marcan también algo muy importante espiritualmente hablando. Este pacto, que también viene posteriormente al postdiluvio, habla también de una señal. ¿Se acuerdan de la señal del arco? En el Génesis, en el capítulo 9, en el verso 12 dice, asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser vivo que está con vosotros. Importante entender que este pacto el Señor lo hizo con Noé, con un hombre completado en él, con un hombre con procesos, con un hombre que se ha dejado tratar en él. No es para todos, no es para la generación corrupta, es para la generación que se mantuvo firme, incorruptible. He puesto mi arco en las nubes. También importante resaltar aquello, mi arco en las nubes, el cual será por señal de mi pacto. Aquí se habla de un establecimiento de una promesa con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes nuevamente. O sea, para que haya arco tiene que haber nubes. Y entonces me acordaré, dice el Señor, de mi pacto, el pacto que he hecho con vosotros y con todo ser vivo, de cualquier especie. Y no volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo, aquel con el cual yo pacté. Estará el arco en las nubes. Nuevamente, el arco en las nubes. El arco no está solo, está en las nubes. Lo veré y me acordaré del pacto perpetuo, eterno, entre Dios y todo ser vivo, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé,
esta es la señal. Noé, esta es la señal del pacto que he establecido con todos los seres vivos que habitan en la tierra. Aquí vemos que hay una promesa. Hay una promesa, pero es una promesa condicional. No es una promesa para todos. Es una promesa para aquel que alcanza la completación en Cristo. Aquel que se ha decidido a tomar un camino que no es torcido, un camino que no es corrupto. Y este pacto es un pacto que establece la gloria y el recordarle al Señor, a nosotros los seres humanos que hemos pactado con Él y que estamos en esa línea de seguirle a Él, de que cada vez que se genere esa nube, se genere, ¿no es cierto?, esa nube, aparece ese arco que nos muestra que esta promesa es una promesa que el Señor va a sostener a través de los procesos de fe, como los vivió Noé. Consideremos entonces que estos sucesos y esta conexión de este pacto eterno también se dio en la vida de José. ¿Cómo conectamos a José con Noé? A través de esto, a través de estos dos elementos que también se hacen un etsem en José. Consideremos entonces y entendamos que hay una conexión con José, que es lo último que nos han venido hablando nuestros pastores. La vida de José también nos conecta con el arca. Hablar de José también es hablar de la figura de Cristo. Hablar de José es hablar también de ese Noé completado, pero en la vida de José, que lo entrelaza, que lo conecta, que lo une con el arca. Es ese hueso, esa vara de poder que viene desde el tiempo antiguo, que toma vida, que toma realidad en la vida de José. Génesis 30:25 nos permite conectar lo de Noé con José. Fíjese usted lo que dice Génesis 30:25. Dice: y se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios y le abrió la matriz, y concibió pues ella y dio a luz a un hijo, y exclamó: Dios ha quitado mi afrenta. Imagínense la vida de Raquel, tanto tiempo sin poder, una mujer estéril, y Dios ha quitado su afrenta y le puso por nombre José, y dijo: quiera el Señor darme un hijo más. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que José nos habla del inicio de un nuevo proceso. Nos habla del término de una afrenta, del término de una etapa de esterilidad. Nos habla también, ¿no es cierto?, de una conexión especial, de un llamado especial en la vida de José. El verbo que está asociado a José es el verbo que se conoce como yasá. ¿Se acuerdan del verbo yasá que nombraban los pastores? Este verbo habla de añadir, de agregar, pero habla también de algo importante relacionado con los acontecimientos en la vida de José. Me refiero al juicio de emboscada. ¿Cuántos de ustedes han tenido que enfrentar un juicio de emboscada de verdad? Y no un juicio que ustedes mismos se han llevado a una emboscada, sino más bien el juicio de emboscada al que se refiere esto. ¿Cuántos de los que están aquí les ha tocado vivir una situación de emboscada? No se atreven a levantar la mano. Muchos, ¿no es cierto? O algunos, no sé. Pero la vida de José también nos habla, y el conocimiento de la vida de lo que realmente representa José es justamente el juicio de emboscada. Una vida llena de acontecimientos que enfrenta justamente estos juicios de emboscada. La situación con sus hermanos, que va forjando su carácter. La emboscada también de la mujer de Potifar. ¿Se recuerdan ustedes de ese acontecimiento? Una vida llena de situaciones que le acompañan y que van formando, que van probando la vida y que lo van llevando a niveles de elevación. Así como también fue conformada la generación celestial en Noé, también se va conformando la gloria del Señor en esos momentos donde tiene que enfrentar José con una característica en particular: inquietud. Vemos a un José que no establece queja. Vemos a un José que no se desespera. Vemos a un José que se sujeta, que cree, que confía, porque en él está la señal de la promesa. El pacto del Señor en su vida, en su corazón y en todos los acontecimientos de su ser. Esta conexión es importante de recalcar, que se conecta justamente con Noé. ¿Qué dice Génesis, el capítulo 37, en el verso 1? Dice: Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y José, dice, tenía, ¿cuánto? 17 años. ¿Qué edad tenía José? 17 años. ¿En qué momento y en qué instante y en qué día
se abrieron las compuertas del abismo y se abrieron también las cataratas del cielo, también no fue en el día 17. Aquí hay una conexión espiritual profunda que lo lleva también a José relacionarlo con el arca y relacionarlo también con este acontecimiento. ¿Qué cree que pasó acá entonces? Dice que apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, estaba con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a su padre de la mala fama de ellos. ¿Qué pasó acá con José? José, vemos que se conecta efectivamente con el episodio del arca. ¿Se da cuenta? Se conecta con ese momento al tener 17. Entonces acá se está produciendo un efecto espiritual en donde las puertas del abismo y las cataratas del cielo se abren. En ese mismo día ocurre, por lo tanto, la separación y el etsem, la unidad de Noé con su casa, con su familia, y también la unidad y la conexión de ¿quién? De José con ese hueso que es la naturaleza celestial. ¿Se entiende? La conexión de José, que se conecta con Noé en este día, espiritualmente hablando, lo conecta también con la manifestación de Cristo, de la esencia de Cristo, del hueso de Cristo, a través de este día. Por eso es muy importante entender esta relación, porque es profunda. Dice también de que este tzen también está relacionado con la vara. Recuerden que uno de los puntos que está aplicado dentro del fruto de Noé es la vara. Y la vara justamente es la que acompaña, porque dice que apacenta las ovejas, pero nos habla de una realidad mucho más profunda en la vida de José. Él está con la vara de zafiro, espiritualmente hablando. Es el hijo de la promesa. Y por lo tanto está preparado para poder enfrentar ambientes complejos, ambientes en juicio, en emboscada, ambientes de muerte, ambientes de violencia, diferentes condiciones adversas que se representan en muchas situaciones que vivió José. Eso es lo que quiere producir el Señor en nosotros, que seamos capaces de enfrentar ambientes difíciles, ambientes oscuros, ambientes complejos, ambientes que van a ser confrontacionales, que nos van a querer destruir, pero cuando estamos sujetos a la vara del Señor, esos ambientes no pueden tocar nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cómo está enfrentando usted los ambientes hoy día que le está tocando vivir? ¿Está temeroso? ¿Está sujeto al Señor? ¿Está desesperado? Importante ver la vida de José, que ha sido relatada en las numerosas predicaciones que se nos han entregado respecto de cómo enfrentó cada situación saliendo victorioso, porque en él había una señal de la promesa que lo hacía prácticamente indestructible frente a aquellas cosas que estaban rodeándole. Entender ese momento en Siquem también, y luego, ¿no es cierto?, cuando fue donde sus hermanos y lo pusieron en una cisterna que también estaba seca, que está relacionada con el pacto. Aquel pacto que dice que no le hará daño el agua, porque ya no habrá más agua que lo destruya. Una señal del arco que también se relaciona en ese acontecimiento particular en José, en esa cisterna donde estaba seca. Y no era por casualidad, sino porque en la vida de José había un pacto eterno. Dice el verso 3, Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Y me acuerdo inevitablemente de ese momento que vivimos en el campamento, cuando comenzaron las preguntas, que creo que fue la hermana Jimena que hizo esa pregunta de los hijos, ¿no es cierto? Me acuerdo claramente, porque acá habla de que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, porque era el fruto del amor de la mujer que amaba, de Raquel. Había un fruto en él, había realmente un deseo profundo en su corazón de que hay un fruto, y sale ese fruto, y ese fruto era José. Pero en él había una promesa especial, y dice que le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, empezaron a odiarlo y a hablarle con malos modos. La túnica de colores, hermanos, nos habla ineludiblemente de que Israel ya tenía la visión de padre de que había una conexión, especial y poderosa con el pacto del arco sobre la nube, y eso lo vio Israel. Por eso le hizo la túnica que representa ese pacto, el arco, ese arco
que viene a pactar y que viene a entregarse en la vida. Y cuando viene Israel y le hace esa entrega, notar también importante, notar el concepto ahí que habla de Israel, o sea, en una posición diferente, renombrado ya por el Señor. Este pacto se ve en José al observar que le tocó enfrentar distintas situaciones y pudo salir adelante. A José no le pudieron hacer daño, no penetraron en su vida. Cuando uno está entrando en un proceso en donde el Señor ha vencido en su vida, aquellas cosas que a veces en el tiempo pasado nos hacían daño, hoy día ya no nos hacen daño. ¿Lo ha vivido usted? Aquellas situaciones que generaban ofensas en nosotros, alguna mala cara, de repente cosas simples. Voy a mencionar ejemplos sencillos. De repente que alguien no nos saludó con la fuerza que nosotros queríamos y ya nos sentimos mal, como que no queremos venir a la iglesia porque me miraron feo. O todos esos ejemplos que nos dan muchas veces hablan de una mente débil, de una mente que todavía está sujeta a las emociones. Pero este José nos habla que frente a situaciones difíciles, su mente se mantuvo inquebrantable en el Señor. Y cuando una persona logra ese conocimiento y esa madurez, no hay elemento en la vida que lo separe del Señor. Porque su fe y su vida y su visión están puestas en Él. Y las situaciones que pasan son situaciones que vamos a tener que vivir, que vamos a tener que enfrentar, que vamos a tener que pasar, que la enfermedad, que el dolor, que la mala mirada, que la situación X, que esto, que lo otro. Pero aquellas cosas no son fundamento para nuestra vida. Una mente sana, una mente que está puesta en el gobierno del Señor, una mente que ha pactado, tiene claro eso. Y José es el ejemplo más claro de aquella situación, que nunca sacó de su mirada ese pacto que tenía en su corazón, en su vida, ese Cristo, ese Dios que estaba alojado en su ser, que se estaba manifestando y que en algún momento también se iba a revelar en su plenitud, redimiendo aquel enigma y aquel secreto de la casa. Quiero terminar relatando aquel párrafo sublime de la palabra en el capítulo 49 de Génesis, que nos habla de este José, del verso 22 al 26, y que relata justamente todos estos acontecimientos que lo conectan también con Noé, con el pacto, con el 17 y con aquella separación. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura. Sería bueno que usted se vaya tomando estas palabras. Le causaron amargura. ¿Usted ha vivido amarguras? Le causaron amarguras. No se olvide que José es la figura de Cristo. O sea, que no tenemos siempre tener en cuenta de que José lo que hace es glorificar a Cristo, para que no nos salgamos del foco, porque podríamos pensar en José como persona, está bien, pero es Cristo que está mostrándose a través de José. Muy importante tener eso en cuenta, para no torcer la mirada. ¿Ya? Es muy importante. Le causaron amargura. ¿No le conecta con Cristo también en la cruz? Le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Ese arco no se quebró. Ese arco se dobló, pero nunca se quebró. Siempre se mantuvo firme. ¿Cómo está nuestra vida en el Señor? ¿Nos mantenemos firmes pese a las situaciones o claudicamos? Lo que espera el Señor, que nuestro arco se mantenga firme. Dice: y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, aleluya, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, el sustento del Señor. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. La separación también de la maldad. Impresionante relacionar entonces a Jacob con estos 17 en Egipto. También cuando se salió de aquello y logró separar. Dice en Génesis 47, 28, fíjese lo importante del 17, y para terminar con este verso, dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto. ¿Cuánto tiempo?
17 años. 4 versos que nos hablan del 17. Y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años.